formada, entre otras cosas, por la llegada a lo largo de cientos de miles de años de un conjunto de ríos que son los que le dan el sentido. En concreto, 12 ríos más uno, que son los que forman el tramado de la laguna. Por tanto, estos deltas dentro de la laguna han ido haciendo depósitos, y esos depósitos son los que los venecianos necesitaban cultivar. Es decir, lógicamente, al principio vivían de los recursos propios, como podía ser la laguna, todo lo que esta ofrece, que además era y es muy rica en todo lo que es distintos tipos de pescados, mariscos, todos los moluscos, pero también necesitaban, lógicamente, huerta, necesitaban frutos, necesitaban verduras. Por tanto, muchas de estas islas se utilizaron bajo esta perspectiva. Pero bueno, esto cambió fundamentalmente con la llegada del siglo XX, es decir, sobre todo después del shock que supuso la Primera Guerra Mundial, después vino la Belle Époque, y fue un momento donde gran parte de la burguesía, aristocracia europea, aquellos que tenían lógicamente una economía importante, cuando el resto de Europa estaba hecha trizas, intentando recomponerse, pues necesitaron vivir esos años locos porque tenían potencial para ello, y buscaron pues lugares propios, lugares nuevos, lugares distintos. Y uno de estos fue Venecia, como pudo ser Cannes, como pudo ser Biarritz, como pudo ser San Sebastián en España, es decir, lugares donde estos primeros turistas, o gran turismo, ubicaron. Y el Lido, a partir de ese momento, adquiere un protagonismo. Se construye un gran hotel, se va a construir el casino. Obligatoriamente tenía que entrar perpendicularmente a lo que es la isla de San Andrés. Y además había una cadena con un tóculo enorme que se levantaba por las noches para evitar que con los días de invierno, los días de niebla, pues alguna embarcación, algún barco pudiese penetrar de forma inapropiada dentro de lo que es la laguna de Venecia. Y digamos, ese matrimonio está por un lado lo que es la laguna en sí misma, el agua, y por otro lado, en este caso, el Dulce, o hoy en día el alcalde de Venecia. Ese día se saca el barco de representación de Venecia, que se llama el famoso Bucintoro, o una copia, porque el original fue destruido y quemado por los franceses ahí en el bachino de San Marcos, delante de toda la ciudad, y también con otros barcos de guerra, para indicar que Venecia ya nunca más iba a ser la potencia que fue. Entonces esto fue un palo muy duro para los venecianos, pero en todo caso ese barco es una recreación que sale luego con otros muchos barcos de época y bueno, los barcos normales, hacen una especie de procesión, vienen a esta zona que nos encontramos y en este caso el patriarca de Venecia o el obispo de Venecia, que hoy en día es la misma figura, luego comentaremos este caso, hace, digamos, este evento, ¿no?, de desposamiento entre la laguna y el representante de Venecia. Y los imperiales desactivó toda la capacidad militar que en ese momento estaba preparada, y el emperador pues tuvo que desistir de poder tomar ese núcleo de Venecia, y a partir de ahí pues el camino de Venecia ya se mantuvo de una manera, repito, libre e independiente hasta el siglo XIX, que será con Napoleón cuando perderá su libertad, su independencia. Pero volvemos a la idea de qué es la laguna. Si miráis justamente a mano derecha, vamos dejando esta islita de San Andrés, tenemos esta bocana de entrada, y justamente al fondo, lo que se ve al fondo de esa bocana es el brazo norte, el brazo de Punta Savión. Me imagino que todos habréis oído hablar del proyecto MOSE. El proyecto MOSE es un proyecto que se ha desarrollado aquí en Venecia y tiene como función luchar contra estas aguas altas extraordinarias. De hecho, hoy aparentemente estaba previsto que se activase, pero han considerado que no iba a ser una agua extraordinaria y por tanto no la han activado. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, pues en cada una de las bocanas de entrada, es decir, la de Punta Savione, la de Chioggia y la de Pelestrina, hay unos diques que están sumergidos en el fondo marino, hay todas unas estructuras. Entonces cuando consideran que hay que proteger la laguna para evitar la subida del nivel del agua hasta el punto que pueda ser peligroso para la dinámica de la ciudad,
pues entonces inyectan aire comprimido a lo que es estas esclusas como un submarino y suben, bloquean la entrada y entonces evitan que la presión del mar, empuje, haga muro y empuje a su vez lo que es el agua que está llegando de los ríos, que esto es lo que genera el fenómeno de agua alta. Para que esto suceda, tienen que darse varias situaciones. Por un lado, tiene que haber un aporte extraordinario de agua, lluvias, como hemos tenido hoy, ayer, lloviendo en todos los Alpes, que están a 60 kilómetros de aquí, están todos los Alpes, por lo tanto, todos estos ríos han estado trayendo mucha agua. Luego nos da cuenta, viento del sur, viento del mar hacia tierra, empujando. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, entonces ese agua no puede salir, digamos, de forma natural hacia lo que es el mar, y se junta, por un lado, lo que viene de tierra más lo que entra del mar. 16, cuando la famosa batalla de Lepanto, ese año los venecianos fueron capaces de construir las 8 galeotas principales, que fueron las que rompieron parte del frente. Más de 20.000 personas trabajando día y noche en los arsenales. Una auténtica cadena de montaje, se puede decir que es la primera cadena de montaje de la historia. Los barcos se construían en serie, varios barcos a la vez. Partes de esos barcos es de las partes. La relación de Venecia con el mar y con la laguna es evidente, que hemos ido viendo distintos puertecitos, tanto de San Giorgio, como esta isla que hemos dejado atrás, como este que tenemos aquí a la derecha. Es decir, los venecianos y el mar son uno, hasta el punto que aquí en Venecia cualquier chaval, niño o niña, puede aprender a navegar de forma gratuita, está dentro del sistema de formación. Evidentemente es extraescolar, pero los chavales que quieran o los niños que quieran aquí pueden perfectamente aprender a navegar o al menos tener los primeros conocimientos cuando se producen estas aguas altas. Un solo detalle para que os hagáis una idea del cambio climático, ¿vale? Mirad, siglo XIX, finales del siglo XIX, aguas altas, aproximadamente, digo altas, no extraordinarias, digo altas, entre 10 y 12 al año. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, 21, 23, que es decir, casi el doble. O sea, en un siglo el número de aguas altas se ha multiplicado por 2. Bueno, creo que se puede comprender que algo está sucediendo, ¿no? Que no es justamente de hace 4 días, es algo que va viniendo y cada vez va ocurriendo con más normalidad, algo que no debería ser lógicamente normal. Muy bien, bueno, pues nada, lo dicho.